En este video vamos a aprender a ahorrar dinero al momento de utilizar modelos de IA como los de OpenAI, Claude, etc., utilizando prompt caching. También veremos la diferencia de el cacheo implícito y explícito y también veremos cómo utilizar ambas técnicas desde una aplicación de .NET. Muy bien, comenzamos. El prompt caching básicamente nos permite reutilizar contenido de un prompt para así poder ahorrar dinero. Básicamente funciona de la siguiente manera. Cuando le enviamos un prompt a la IA, esta tiene que procesar dicho prompt para poder darnos una respuesta, ¿cierto? Sin embargo, con prompts similares podemos aprovechar que, al ser similares, no hay que reprocesar dicho prompt y por tanto se puede ahorrar dinero. Básicamente los modelos como los de OpenAI, Claude, etc., nos ofrecen un descuento cuando utilizamos el caché. Vamos a ver esto. Aquí estamos en la página de un modelo de OpenAI, Luna, y vamos a ver que el input, aquí estamos trabajando con el input porque estamos trabajando con prompts, cuesta $0.20 por cada millón de tokens. Eso es el input normal. Ahora, si es un input caché, es decir, un input en caché, vamos a ver que el precio baja a 0.02. O sea, normalmente es 0.20 y si es caché es 0.02. O sea que tenemos que el costo se reduce entre 10. Es decir, se divide entre 10 su costo. Por tanto, es un ahorro importante. Y esto es muy útil porque tú te preguntarás quizás en qué momento vamos a reutilizar tanto un prompt para que esto valga la pena. Bueno, si yo tengo 10.000 tareas que yo quiero hacer y estas 10.000 tareas comparten, digamos, el mismo primer prompt, la misma primera parte, entonces yo puedo utilizar técnicas para aprovechar esto de prompt caching para así poder ahorrar dinero. Entonces, básicamente, eso es lo que veremos en este video. Muy bien, entonces, ¿pero cómo funciona? Bueno, vamos a volver aquí. Aquí yo estoy en Postman. Y básicamente aquí yo tengo un system prompt. Esto es básicamente una instrucción general que yo quiero dar para que gobierne el comportamiento o que oriente el comportamiento de la IA con respecto a los subsiguientes mensajes. Y aquí yo tengo una pregunta de un usuario que hace con respecto a esta documentación que tenemos aquí. Básicamente, esta es la documentación de una empresa que no es demasiada y por tanto entendemos que la podemos enviar como parte del system prompt. ¿Por qué? Porque aprovecharemos el prompt caching para que así estos prompts nos salgan más baratos. Pues básicamente aquí yo tengo una pregunta que se responde con este contenido que yo tengo por acá. Entonces, vamos a ver que yo le doy a enviar. Y eso es, por cierto, una petición normal hacia el chat de ChatGPT. Vamos a ver que tenemos aquí una respuesta, pero eso no es lo que me interesa. A mí me interesa esta parte de usage. Vamos a ver que prompts, tokens de prompts enviaron 1905. Completion tokens son los tokens de output o los tokens de salida, la respuesta de la IA hacia nosotros. Nos concentraremos entonces en los prompt tokens. Vamos a ver que aquí en prompt token details dice cache write tokens 1902. ¿Qué significa esto? Que como era la primera vez que yo estaba ejecutando este prompt hacia la IA, tuvo que hacer una escritura en caché para que así en futuras o subsiguientes peticiones se utilice el caché. Vamos a ver esto. Vamos a ver que aquí dice 1902, ¿cierto? Y cache token 0. Ahora, si yo vengo para acá, y ahora yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar esta pregunta, la voy a cambiar por otra. Vamos a ver, vamos a decir, esta otra pregunta es otra pregunta completamente distinta. Sin embargo, aquí va a estar esta primera parte de la petición, que va a ser la misma, no va a cambiar nada, lo que cambia es la pregunta. Entonces le damos a enviar y vamos a ver algo muy interesante, y es que a pesar de que yo mandé todo este texto, vamos a ver que ahora es mucho más barato porque aquí en Cache Tokens me dice que en caché se colocaron o se utilizaron de caché 1888 tokens. Esos son 1888 tokens que me salieron a un precio dividido entre 10, mucho más baratos. ¿Por qué? Porque la primera parte de mi petición, de mi prompt, recordamos que tenemos esta parte del prompt y tenemos otra parte del prompt aquí, ¿cierto? Entonces, esta primera parte se mantiene estática y por tanto OpenAI es capaz de ver que, como es lo mismo, se puede ahorrar el procesamiento de esta parte y por lo tanto ahorrar dinero. Entonces fíjate que aquí tenemos ya una primera lección y es que la parte variable de un prompt para poder aprovechar prompt caching tiene que ser la última parte. O sea, fíjate cómo aquí, como la primera parte del prompt es estática, todo esto es estático, esto no cambió de ninguna manera, pues se utilizó, digamos, este contenido del caché para así poder ahorrar dinero. Diferente hubiera sido si yo colocaba esta pregunta de primero, y eso te lo puedo demostrar rápidamente. Vamos a ver acá, y yo le voy a hacer un sencillo cambio a esto.
Vamos a cambiar este punto, por ejemplo, por un punto y coma. Y ese cambio tan sencillo que yo acabo de hacer va a hacer que ya se invalide este caché, o mejor dicho, no se coloque, no se utilice del caché este prompt porque ya hay una diferencia. Y como hay una diferencia, pues al ser diferente, no se utiliza el caché. Vamos a ver esto. Vamos a darle a enviar y vamos a ver que yo solamente cambié ese signo de puntuación y ahora venimos acá y vamos a ver que cache tokens 0. Cache write tokens 1904. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a que hubo una alteración en la parte inicial del token, todo lo que estaba en caché no se utilizó y por tanto tenemos que pagar más dinero. Y mira, el cache write token, si leemos la documentación de OpenAI, nos va a decir que cuesta 1.25 el costo normal. Es decir, si aquí el costo era 0.20, me parece, exacto, el costo era 0.20, multiplica eso por 1.25 y ese es el costo que tiene escribir en caché. Lo bueno es que si somos inteligentes y no estamos cambiando siempre la primera parte del token, entonces vamos a ahorrar dinero porque en subsiguientes peticiones utilizaremos los tokens de caché que son mucho más baratos. Fíjate entonces que aquí lo que hay que hacer es tratar de siempre, dentro de lo posible, claro está, mantener estática la primera parte de un prompt. Ahora, en ningún momento yo le dije a OpenAI, a Luna, a GPT 5.6 o a quien sea, que esta parte había que colocarla en caché. Esto se hizo automáticamente. A esto le llamamos caché implícito. La idea es que OpenAI, utilizando sus algoritmos, utilizando heurísticas, determina cuál es el mejor lugar en el cual colocar, digamos, dónde empieza y dónde termina el contenido que va a estar en caché. Claro, porque no en todo prompt todo va a ser igual. Mira como aquí tenemos este contenido que es igual, es estático, vamos a decirlo así, y aquí tenemos una parte variable. Ahora, yo en ninguna parte le estoy diciendo a OpenAI esto, y por eso le llamamos caché implícito, porque OpenAI utiliza algoritmos para determinar el mejor lugar para colocar esto. Sin embargo, podemos ser explícitos en esto. Vamos a ver. Para colocar o para usar caché explícito, yo vengo acá y digo prompt cache key, una llave de caché, y también prompt cache options, modo explícito. Aquí estoy diciendo que va a ser explícito el lugar o la parte del prompt que yo sé que va a ser estática. Y para eso yo vengo, por ejemplo, a este mensaje que tenemos aquí y vamos a colocar que este va a ser, digamos, el punto de corte, el punto a partir del cual se espera que el contenido sea variable y por tanto esto se va a colocar en caché, pero la siguiente parte, los subsiguientes mensajes, no serán colocados en caché. Entonces vamos a decir prompt cache breakpoint, modo explícito. Aquí estoy diciendo lo que te acabo de decir. Y pues vamos a ver que ahora vamos a darle enviar. Vamos a venir también para acá abajo para llegar a esta partecita. Muy bien, entonces vamos a ver que efectivamente no se utilizó nada de caché porque estoy utilizando otro modo de caché con una nueva llave. Igual que en programación normal, esto de la llave es que cada entrada del caché puede tener su propia llave. Si yo cambio la llave, pues se utiliza otro caché. Muy bien, entonces vamos a ver que tenemos esto. Pero ahora, si yo cambio aquí, si venimos para acá y yo cambio esto, esta pregunta, la cambio por esta otra, vamos a ver que ahora, igualmente como vimos en el ejemplo anterior, tenemos que cache tokens 1888. Pero no sé si te diste cuenta que en el ejemplo anterior, cuando hicimos esta misma parte, la subsiguiente petición, teníamos cache write tokens, era un número pequeño, sin embargo estaba ahí. Y esto es porque, como estábamos utilizando caché implícito, OpenAI no sabe hasta qué parte se supone que tiene que ser el caché. Y por tanto, bueno, utiliza un algoritmo y unos cuantos tokens más va a meter al caché. Tokens innecesarios. Y recordando que escribir aquí tiene un mayor costo de lo normal. Por lo tanto, lo bueno del caché explícito es que yo puedo determinar, puedo indicar hasta dónde se supone que es la parte estática y por tanto no tengo que desperdiciar tokens que estoy escribiendo en caché de balde, sin necesidad. Y por tanto, esta manera es más costo efectiva. De nuevo, si yo tuviera 10.000 operaciones que van a tener, por ejemplo, vamos a decir, digamos, un primer prompt, el cual va a ser siempre el mismo, pues yo puedo utilizar esta técnica de caché explícito para así poder ahorrar dinero. Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esto, tanto el caché implícito como explícito, en una aplicación de .NET. Sin embargo, antes que esto, si tú quieres aprender más acerca de cómo integrar la inteligencia artificial en aplicaciones de .NET, compra mi curso hoy mismo. Más detalles en la descripción de este video. Muy bien, seguimos con el tutorial. Vamos a ver acá, ya el código yo lo tengo escrito,
Básicamente yo tengo dos funciones, con el SDK y sin el SDK, que por cierto, solamente para que veas, estoy utilizando el SDK de OpenAI versión 2.12, y esto es importante por algo que te voy a decir en un momento, pero estoy utilizando la versión 2.12. Entonces yo lo voy a hacer de dos formas. La forma implícita la voy a hacer con el SDK y la forma explícita lo haré sin el SDK. Y esto porque, lamentablemente, en la versión 2.12 no tenemos todavía un mecanismo para usar el caché explícito. Solamente tenemos un mecanismo para el implícito. Vamos a ver esto. Vengo para acá. A esta función con el SDK se llama. Fíjate que estoy utilizando el mismo modelo, Luna. Tengo un system prompt. Es el mismo system prompt. Es lo mismo, por cierto. Es lo mismo que yo tengo aquí. Lo mismito que yo tengo aquí, lo estoy colocando por acá. Solo que en este caso es con el SDK. Muy bien, el mismo system prompt. Tenemos la pregunta. Fíjate que armo entonces el histórico de mensajes. Primero el system prompt, que es la parte estática, y luego la parte variable, que es el user prompt. Y luego tenemos aquí que estamos enviando el prompt a la IA para obtener una respuesta. Y aquí yo tengo esta funcioncita que básicamente va a tomar los tokens, tanto el prompt token como el cache tokens. Recordando que aquí tenemos, realmente es para acá, aquí tenemos prompt tokens, que son los tokens que le enviamos a la IA, y también tenemos los cache tokens, es decir, los tokens que fueron tomados del caché y que por tanto nos hicieron ahorrar dinero. Muy bien, entonces vengo para acá, aquí tenemos prompt token y cache tokens. Entonces, básicamente yo lo haré dos veces. Es decir, yo voy a ejecutar esto una vez con una pregunta e inmediatamente otra vez, pero con otra pregunta, con esta otra pregunta. Y la idea es ver si se utiliza el caché o no. Esto es para el caché implícito y lo veremos en un momento. Vamos a ver también el caché explícito. Como te decía, lamentablemente en el SDK 2.12, que es el más reciente al momento de yo grabar este video, no tenemos una manera de poder indicar que queremos utilizar caché explícito. Por tanto, para poder utilizar caché explícito, una manera es utilizando el HTTP client. Es decir, lo mismo que yo tengo aquí, lo mismito que yo tengo aquí, esta misma consulta, yo la voy a colocar en el HTTP client. Entonces vengo para acá sin el SDK y mira que es el mismo texto. Modelo, prompt cache key, prompt cache options, messages, text, el system prompt. Aquí tenemos el prompt del usuario. Es exactamente lo mismo, solo que aquí vamos a utilizar el HTTP client. Aquí yo paso la llave, application JSON, hacemos esto, hacemos un post y básicamente luego leemos la respuesta y colocamos en pantalla el prompt token, cache tokens y cache write tokens. Muy bien, y vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver que aquí yo estoy simplemente ejecutando tanto con el SDK como sin el SDK. Cada uno hará dos peticiones y vamos a ver el resultado. Muy bien, control F5 para ejecutar nuestra aplicación. Y vamos a ver que aquí tenemos esto. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a ver que en el caso de con el SDK tenemos que escribiendo el token usage, prompt tokens 2004, cache token 0. ¿Por qué cache token 0? Porque en la primera petición no tenemos nada en caché, ¿cierto? Ahora, ya en el segundo request, que de nuevo, esto es con caché implícito, vemos que efectivamente se utilizaron 1985 tokens de caché y por tanto se ahorró dinero. Sin embargo, sin el SDK, es decir, utilizando caché explícito, vamos a ver que en la primera petición tenemos 2004 tokens y escribimos en caché 1985, que es el system prompt. Y en el segundo request, pues, de nuevo, prompt token 2002, casi lo mismo que acá, pero cache tokens 1985 y cache write token 0. Le quiere decir que fuimos extremadamente eficientes cuando utilizamos caché explícito, porque así pudimos indicar qué parte de nuestro prompt es estática y qué parte es variable. Y así podemos ahorrar más dinero. En el caso de, con el SDK, fíjate que aquí yo no coloco el cache write token porque lamentablemente parece que es una característica reciente de la IA de OpenAI y por lo tanto, lamentablemente, no se encuentra disponible dicho valor a través del SDK. Para obtenerlo necesariamente tengo que utilizar el HTTP client como vemos que estamos utilizando por acá. Pero ahí lo tienes. Podemos utilizar prompt caching para ahorrar dinero. Y la lección más importante, ya sea que tú utilices cacheo implícito o explícito, es que la parte estática de tu prompt tiene que ser la primera. Y ya la parte variable la dejas al final. Esto te va a hacer ahorrar dinero cuando utilices inteligencia artificial en tus aplicaciones. Muchas gracias.